Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que es la 9ª clase del curso de Anatomía por esquemas de miembro superior y de miembro inferior. Esta clase se la vamos a dedicar a un compañero que no está más entre nosotros, a Jonatas. Él falleció el viernes pasado, el día 3 de julio, por una intoxicación con monóxido de carbono en su domicilio. Así que bueno, en honor a su memoria y acompañando a su familia, a sus amigos y a sus compañeros, vamos a dedicarle esta clase y todo lo que resta de este curso a él, y está hecho en memoria de él. Bien. Como ustedes saben, como siempre les decimos, esta es la mejor manera para nosotros de poder estudiar la anatomía descriptiva. Por eso los invitamos a seguir aprendiendo dibujando en esta aula virtual que nos hemos creado gracias a la organización de los chicos del centro de estudiantes, que la verdad que nos han organizado esta posibilidad de vincularnos a lo largo de todas estas clases. Bueno, el día de la fecha vamos a terminar de ver la anatomía descriptiva del miembro superior. Lo que nos resta describir es la anatomía del plexo braquial, sus ramas colaterales y sus ramas terminales. La constitución del mismo ya la habíamos visto. Nos acordamos básicamente que se encuentra el plexo braquial en la región axilar, pero su origen, las ramas terminales se encontrarían en la región axilar, pero su origen o su conformación está ubicado en la región interescalénica, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Tiene forma triangular, con la base orientada hacia la columna vertebral y su vértice orientado hacia el vértice de la axila, en la cual se prolonga y acompaña los vasos axilares con los cuales se relaciona, y los distintos troncos que forman este plexo van a tener sus nombres en relación justamente a la formación a su formación y su distribución en relación a las relaciones anatómicas con las arterias. Inicialmente vamos a hacer una breve descripción de cómo era que estaba constituido este plexo braquial, simplemente para tratar de, no de describir, sino de trazar sus líneas, en líneas generales, las ramas colaterales que tiene este plexo, y ver cómo se distribuyen o comienzan a originarse las ramas terminales, que luego vamos a abordar seguidamente. Entonces, en esta primera parte vamos a describir simplemente nuevamente la constitución y sus ramos. Bien, entre sus ramos nosotros sabemos que tenemos ramos que van a ser colaterales. Casi todos los ramos colaterales son para los músculos de la región del hombro y de la axila, generalmente son ramos motores, y ramos que van a ser terminales, que vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener ramos terminales mixtos, es decir, que llevan una modalidad motora, pero también vamos a tener ramos que son sensitivos. A la medida que los vayamos describiendo, lo vamos a ir mencionando. Una vez descrito esto, vamos a recordar que este plexo está constituido por distintas ramas. Una de esas ramas procede del cuarto nervio cervical, que le envía simplemente una anastomosis a el quinto nervio cervical, que junto con el sexto nervio cervical, el séptimo nervio cervical, el octavo nervio cervical y el primer nervio torácico van a constituir la formación de estos plexos. Es decir, el cuarto nervio cervical, ese cuarto nervio cervical va a formar va a dar una rama anastomótica a la quinta rama cervical. Esto que les estoy dibujando como más abultado es simplemente porque está la raíz nerviosa que lo constituye. Y vamos a tener también obviamente la formación de la sexta rama cervical, la séptima rama cervical. Ese abultamiento es para hacer referencia a que una vez que emerge
por su orificio de conjunción, este nervio, los distintos nervios se van a encontrar o se van a relacionar justamente con su primera neurona o el ganglio raquídeo, y por eso se ve como ese abultamiento, ¿sí? Entonces, el quinto nervio recibe una rama anastomótica que procede del cuarto nervio. Bien, la rama procede del cuarto nervio, es una rama anastomótica que viene del cuarto nervio. Y cada uno de estos nervios van a constituir, estas serían todas ramitas anteriores de los nervios raquídeos, cada una de estas se va a anastomosar de alguna manera, que van a formar troncos primarios. Es decir, yo tengo ramos de origen, después voy a tener troncos primarios y luego voy a tener troncos secundarios, o sea, los troncos primarios van a formar luego troncos secundarios. Cada una de estas ramas se va a anastomosar. La quinta se va a unir a la sexta rama para formar un tronco que es el primer tronco primario. Este tronco se correspondería con el primer tronco primario. Este nervio, que es el séptimo, continúa solo y forma el segundo tronco primario. Este sería entonces el primer tronco primario, el segundo tronco primario, y el tercer tronco primario está constituido por la reunión del octavo nervio cervical con el primer nervio torácico. Bien, todos estos troncos que fuimos dibujando aquí entonces serían troncos primarios, corresponderían a troncos primarios. Este sería el superior, este es el medio y este es el inferior. Bien, cada uno de estos troncos se va a su vez a subdividir en ramos. Va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. Inicialmente yo voy a dibujar el ramo posterior. Cada uno de ellos entonces va a dar un ramo posterior. Cada uno da un ramo posterior y todos los ramos posteriores se van a reunir entre sí para constituir un tercer, un tronco secundario que, como tiene un origen posterior, lo llamamos tronco secundario posterior. Bien, entonces este sería el tronco secundario posterior, que tiene su origen por todas las ramitas posteriores que nacen de los troncos primarios diferentes. Entonces vamos a anotar, para que no nos olvidemos, como muy simple, este sería el primer tronco primario o tronco primario superior, este sería el segundo tronco primario y este sería el tercer tronco primario y este sería el tronco secundario posterior. Bien, este sería el tronco secundario posterior. Ahora bien, las ramas anteriores del primer tronco primario, las ramas anteriores de este primer tronco primario de este primer tronco primario se van a reunir con la rama anterior de este tronco primario y va a formar un tronco que recibe el nombre de tronco secundario antero-externo, ¿sí? Entonces, la rama anterior del primer tronco con la rama anterior del segundo tronco primario forma este ramo, que es un tronco secundario antero-externo, y este tercer tronco forma con él mismo, a través de su rama anterior, un tronco que es el tronco secundario anterior e interno. Bien, entonces vamos a pintar esto para que nos quede, que está por delante, son los ramos que se encuentran por delante del tronco secundario posterior. Entonces, este tronco sería el tronco secundario antero-externo. Y este sería el tronco secundario antero-interno. ¿Por qué es interno? ¿Con respecto a quién? Es interno con respecto a la arteria y a la vena axilar. Si nosotros vamos a dibujar, queremos dibujar dónde estaría la arteria para demostrar en dónde está este vaso, vamos a dibujarlo muy groseramente como para que nos acordemos que acá está la arteria y que estos elementos están en relación con la arteria. Bien, vamos a darle mucha transparencia para que nos acordemos que ahí está la arteria. En la profundidad de estos está la arteria. Bien, entonces los vasos, estos troncos nerviosos que estamos dibujando están por delante, obviamente, de la arteria. Están por delante de la arteria, ¿sí? Está todo por delante de la arteria. Estos elementos están por delante de esta arteria. O sea, la arteria
está cubierta por delante por estos elementos. A ver, se los dibujo, se los marco con... se los remarco para que veamos que tanto este tronco como este tronco son antero-internos y antero-externos con respecto a los vasos ejes de la cavidad axilar, que en este caso es la arteria axilar. Esta sería la arteria axilar. Bien, en todo este contexto que yo tengo aquí voy a tener entonces las ramas de origen, los troncos primarios y los troncos secundarios. De estos troncos van a nacer ramos colaterales. Dentro de los ramos colaterales, que lo vamos a pintar de un color verde, vamos a tener varios. Entre los troncos que vamos a llamar ramas colaterales, voy a tener un primer nervio que nace como rama colateral de este quinto nervio cervical, que es el nervio del angular, del omóplato y del romboides. Es un nervio que va a estar destinado a esos dos músculos que recién les mencioné, que son músculos que se encuentran ubicados a la parte posterior o dorsal de nuestro tórax a nivel cervical, y además que une la parte posterior superior de nuestro tórax con el cérvix. Del quinto y del sexto nervio, así nace un nervio que se va a distribuir en la pared, que es el nervio, este nervio que nace del quinto y del sexto, que es el nervio del serrato mayor, del músculo serrato mayor. Ahora le vamos a poner los nombres. De este primer tronco primario va a nacer un nervio que se va a ir a la fosa supra e infraespinosa y se lo llama este nervio supraescapular. También nace otro nervio que se va a ir a dar inervación a un nervio, a un músculo que es un músculo que está en la región antero-superior del tórax, que es el subclavio. Y entre el tronco secundario antero-externo y el tronco secundario antero-interno van a nacer unos nervios que se van a unir entre sí para formar un asa que se llama asa de los pectorales, de la que salen filetes nerviosos que van a dar inervación a los pectorales. Y de este nervio de la raíz nerviosa posterior, que va a formar luego el nervio o el tronco secundario posterior, van a nacer tres troncos que son importantes los tres, que van a la región posterior del hombro para dar inervación, que son el nervio inferior del subescapular, el nervio redondo del músculo redondo mayor y el nervio del dorsal ancho. Bien. Y además nos queda el nervio superior del subescapular, que nace entre el sexto y el séptimo nervio. Ahí tenemos el nervio del subescapular. El nervio superior del músculo subescapular. Vamos a ponerle nombre a todos estos nervios que en la realidad son ramos todos colaterales, pero que nacen o de las raíces o de los troncos primarios o de los troncos secundarios de los distintos de las distintas partes conformativas de este plexo braquial. Entonces habíamos dicho que ese primer nervio que vemos acá, que nace de esa ramita quinta, era el nervio del angular, del omóplato y romboides. Bien, este que tengo acá es el nervio del serrato mayor. Bien, este que tengo acá, lo pongo aquí para adentro, es el asa de los pectorales. Ya con este nombre les está diciendo que son ramitas que van a ir o se van a ubicar hacia adelante, se van a distribuir en los nervios, en los músculos pectorales, apareciendo en la región, digamos, de la caja torácica por la cara profunda de los pectorales. Entonces ese es el asa de los pectorales. Este nervio que tengo acá es un nervio que lo vamos a llamar nervio supraescapular. Y ese nervio supraescapular va a la región posterior de la escápula, a la fosa supra e infraescapular. Y ese nervio que tengo ahí es el nervio del subclavio. Bien. Y este nervio que tengo aquí, este es el nervio superior del músculo
subescapular. Ustedes hagan más flechas y sáquenlas, yo no puedo demasiado. Bien, este nervio que tengo acá es el nervio inferior del subescapular. Este que tengo acá es el nervio del redondo mayor. Y este que tengo acá es el nervio del dorsal ancho. Si ustedes se fijan, todos los músculos de la pared del hombro, de las paredes del hombro que conforman las paredes de la cavidad axilar, nacen como ramas colaterales motoras del plexo braquial. Con excepción, o sea, todos van a los músculos del hombro, con excepción de dos músculos que son el redondo menor y el deltoides. Estos dos músculos, el redondo menor y el deltoides, son dos músculos que no es inervado por los ramos colaterales, son una excepción, inerva todos los músculos menos estos dos, que los va a inervar una rama terminal de este plexo, los inerva este plexo, pero a través de una rama terminal y no colateral. Ahora, nosotros sabemos que esa es la distribución general, pero ahora tenemos que ver cuáles son los ramos terminales de este plexo. De la rama anteroexterna van a ser un nervio que se va a distribuir en los músculos y a la porción cutánea. Se llama este nervio musculocutáneo. Ahora lo vamos a describir. Es un nervio que se va a distribuir entre los músculos de la región del brazo y va a dar inervación sensitiva a todos los... Inervación sensitiva va a dar a la región anteroexterna y posteroexterna de nuestro antebrazo. Entonces, este nervio es un ramo terminal que se llama músculo cutáneo, que se desprende de la región del tronco anteroexterno. Junto con él va a nacer un nervio que va a nacer o va a conformarse a través de dos raíces. Una raíz que es la raíz externa y una raíz que es la raíz interna. Los dos nervios que forman las dos raíces, la raíz externa y la raíz interna, se reúnen por delante de la arteria axilar para constituir un nervio muy importante que es medial en todo nuestro miembro superior, por eso se lo llama nervio mediano. El nervio mediano nace por dos raíces, una raíz externa, una raíz interna. Bien, y nace por delante, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, de la arteria axilar. Siempre está por delante de los vasos axilares. Y miren que por fuera tiene las relaciones muy importantes, como ustedes ya van a ver, con el nervio, con el nervio musculocutáneo. Y después tenemos que de este tronco anterointerno también emerge un nervio muy importante que acompaña a estos, que es más posterior e interno con respecto al mediano, que es el nervio cubital, que ustedes cuando vieron la UP número 8 de crecimiento y desarrollo, es uno de los nervios que le causa esa sensación displacentera o dolorosa a Juana, si lo queremos ver desde ese lugar. Entonces, este sería el que sigue. Este es el nervio cubital. El nervio cubital tiene relaciones posteriores e internas en la cavidad axilar en relación al nervio mediano, porque se ubica un poquito más hacia atrás y por dentro del mismo. Junto con el cubital, por dentro de él, van a emerger va a dar origen este tronco secundario antero interno a otros dos nervios que son más pequeños. Vamos a aumentar el grosor del lápiz así no pintamos, que son más pequeños, que son los dos sensitivos, que se encargan de dar fundamentalmente inervación a la región antero-interna de nuestro miembro superior, y uno es un poquito antero-interna y postero-interna de nuestro miembro superior, que son los nervios a los que llamamos nervio. Vamos a bajar el grosor de esto. Se llaman a estos nervios braquiales, nervio braquial cutáneo, porque es sensitivo, cutáneo interno.
este es el nervio braquial cutáneo interno y este que tengo aquí es el accesorio. Es el accesorio del braquial cutáneo interno. Es decir, es como un accesorio que acompaña al braquial cutáneo interno. Acá me olvidé de ponerle la A. Vamos a anotarlo bien. Entonces sería el nervio braquial cutáneo interno. Y este es el accesorio. Y en este el tronco secundario posterior tiene dos nervios que de él se desprenden dos nervios, uno pequeño y uno más grosero. Es importante que lo vamos a dibujar acá, ahí, así simple. Ese nervio más grueso, este es el famoso nervio radial, que junto con el cubital es uno de los protagonistas de esa OP donde Juana tiene esa sensación displacentera. Cuando vean esa OP y la repasan, ahí vamos a necesitar saber la anatomía de esos nervios para comprender esa sensación displacentera que tiene Juana. Y ahora vamos a mencionar otro nervio pequeño que nace del tronco secundario posterior, que se dirige hacia arriba porque da inervación al deltoides, al muñón del hombro sensitivamente y al redondo menor, que es el nervio circunflejo. Ese nervio circunflejo también recibe el nombre de nervio axilar. Actualmente este nervio también recibe el nombre de nervio axilar. No es tan grosero como lo dibujé acá, ¿no? Vamos a dibujar este un poquito más grueso. Ahí está. No es tan grueso. Este es el cubital, es un poquito más grueso. Ahí estoy como mejorando un poco el esquema para que se den cuenta del tamaño que tienen unos en relación a otros. Este es un poquito más delgadito, ¿sí? El circunflejo. No lo voy a tocar más para no enchastrar más este dibujo. Vamos a recordar que este nervio lo salgo por aquí, así. Ese nervio que tengo ahí es el nervio circunflejo. Este nervio circunflejo es un nervio que llega hasta el deltoides, el redondo menor, y es un nervio también mixto y también da sensibilidad al hombro, ¿bien? Y se agota en la región del hombro. Entonces, para que tengamos una idea, las ramas colaterales de este plexo van a la región del hombro y las ramas terminales van a ir a todo el miembro superior. En el hombro, el redondo menor y el deltoides están inervados por este nervio, que es el circunflejo, que es una rama terminal, en tanto que el resto sabemos obviamente que están inervados por ramas que van a ser terminales, el resto del miembro, ¿no? Bien, vamos a dibujar un miembro superior muy sencillo, como para ir trazando los lineamientos generales del recorrido de los nervios de manera muy simple, para que a ustedes les quede lo más sencillo, de la manera más sencilla posible. Ahí tengo nuestra mano, ahí este sería el dedo índice, el medio, el anular y el meñique. Bueno, más o menos es simplemente para ver en el miembro superior, en este sector. Vamos a describir ahora, en este caso, un nervio que es el nervio músculo cutáneo. Vamos ahora a ver algunos aspectos del nervio músculo cutáneo. El músculo cutáneo, así como su nombre ya los está indicando, es un nervio mixto, es decir, tiene distribuye una modalidad motora y una modalidad sensitiva. ¿A dónde? A la región de nuestro brazo y antebrazo. Ahora vamos a ver de qué manera. ¿Qué inerva? Inerva motrizmente al grupo motor antebraquial. No vamos a poner antebraquial, vamos a poner al grupo muscular anterior del brazo. Entonces, ¿a quién va a inervar? Al bíceps, al coracobraquial y al braquial anterior. Va a inervar a los tres músculos que forman el plano o el grupo en dos planos, el grupo anterior de nuestro miembro del brazo dentro del segmento del miembro superior. Decimos que este nervio tiene su origen, o sea, tiene su origen de el tronco
secundario, anterior e interno. Eso es importante. Entonces se origina el tronco anteroexterno, perdón, disculpen chicos, externo. Se origina del tronco secundario anteroexterno, bien, ahí, que se forma por el primero y el segundo tronco, y lo que hace es distribuirse en la región anterior del brazo y da ramitos para el bíceps, el coracobraquial y el braquial anterior, da ramos motores. Cuando llega al pliegue del codo, se introduce dentro de un canal que lo vamos a mencionar acá, que recibe el nombre, yo se los voy a anotar acá y no lo vamos a dibujar al canal, pero vamos a anotar que pasa por ese canal. Ese canal se llama canal bicipital externo. Y ese canal bicipital externo está limitado por una serie de músculos que luego vamos a ver cuando veamos un repaso topográfico, y que también a este nivel está pasando una venita que es la vena mediana cefálica. Tengo acá la vena mediana que vimos la clase pasada, cefálica, que el nervio, ahora vamos a ver, pasa por encima. A este nivel se introduce dentro de ese canal y luego se mete dentro de un orificio y se hace superficial. En este sector se hace superficial. Lo pongo acá como que se hace superficial atravesando un orificio para que nos demos cuenta de que deja de estar en el plano muscular y se transforma en superficial o subaponeurótico y comienza a recorrer a través de dos ramos diferentes, uno anterior y otro posterior. El que les dibujo punteado es el que sería posterior. Hace el recorrido anterior y posterior en el antebrazo a donde se agota. Entonces este nervio a través de dos ramas, vamos a hacerla mejor porque me quedaron más o menos, a través de dos ramas, vamos a hacer un poquito más gruesas para que se noten, a través de dos ramas, una rama que es anterior y una rama que es posterior, inervan la región anteroexterna de nuestro antebrazo sensitivamente. Esto que yo les marco ahí, tanto por delante como por detrás, es la inervación sensitiva que da este músculo. Ese es el territorio sensitivo de inervación. Ese sería el territorio sensitivo del nervio. Bien, músculo cutáneo. Este nervio, cuando atraviesa el brazo, se mete entre el plano profundo y el plano superficial, es decir, primero se introduce entre el coracobraquial al que atraviesa. Por eso a este nervio también se lo conoce con el nombre de nervio perforante de Casserius. Desciende en el brazo hasta el pliegue del codo, dando inervación a todos estos músculos que dijimos anteriormente, que sería el bíceps, el coracobraquial y el antebraquial. ¿Qué pasa si este nervio de alguna manera deja de funcionar? No dejaría de funcionar, digamos, se lesiona por alguna razón. Si este nervio se lesionara, lo que ocurriría básicamente es que aparecería de alguna manera anestesia. Pinté esto para que resaltar dónde estaba su territorio de distribución. Aparece anestesia en el lugar en donde el nervio se distribuye a través de sus dos ramas terminales sensitivas, luego de pasar por el canal bicipital externo y la aponeurosis superficial y pasar por encima de la vena cefálica. Y además no podría producir la flexión. Si se lesiona y deja sin inervación al grupo muscular anterior, no provoca la flexión del antebrazo sobre el brazo. Bien, y además no puede llevar hacia adelante o flexionar el brazo sobre el hombro, es decir, estarían limitados los movimientos de flexo-extensión, de antebrazo sobre brazo y de brazo sobre hombro. De esta manera es la forma en que ustedes tienen que estudiar a los nervios. Primero, establecer su origen, que en este caso sería
tronco secundario anteroexterno en la cavidad axilar. Desciende en el brazo, canal bicipital y ramas terminales en el antebrazo. Y ahí se agota este nervio. De esta manera tenemos que ir estudiando los diferentes nervios. Vamos a ver ahora un nervio muy importante, que es el nervio mediano. Este nervio mediano tiene la particularidad, como su nombre lo indica, mediano, de transitar medial en todo nuestro miembro superior, en relación, obviamente, siempre con la arteria. Entonces aquí tengo el brazo, aquí tendríamos el tórax, ¿no? Para que más o menos nos demos cuenta, acá tenemos el antebrazo, no está tan proporcionado este dibujo, a mí me va a interesar destacar la mano, acá. Entonces vamos a destacar en este caso la mano, porque llega hasta la mano el nervio mediano. Ahí tengo el pulgar, que me interesa mucho destacarlo, el índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Lo dibujo así groseramente porque me interesa destacar algo del nervio, nada más que por eso. Este nervio es un nervio también mixto, que da ramas sensitivas y motoras. Nace del tronco secundario. Nosotros teníamos, si se acuerdan, los dos troncos secundarios, el tronco secundario anteroexterno, bien, que se dividía en dos, de la que partía una ramita que era la rama externa del nervio, y del tronco secundario anterointerno que da también parte de sus ramas. Este sería un tronco, el tronco secundario anteroexterno, ahí, y este sería el tronco secundario anteroexterno. Tengo los dos troncos, como lo vimos dibujado. Este nervio de los dos troncos nace de dos ramitas diferentes, y ahí lo tenemos al nervio. Luego, vamos a glosar un poquito más, descendiendo por delante del brazo, se introduce dentro del canal bicipital interno y aquí entra en relación solo con la arteria. Está en relación con la arteria siempre colocado por delante de la arteria, de la que se cruza, en realidad la cruza como si fuese en una X. Yo se las voy a poner, no vamos a hacer esa X y ese cruzamiento, pero nos acordamos que está en relación con la arteria. La arteria estaría acá, esa sería la arteria axilar, acá tenemos la arteria humeral y acá está la división de la arteria en sus dos partes. El nervio lo que hace es transitar, cruza por delante y luego por dentro de la arteria, como si dibuja como si fuese una X totalmente, y se mete en el canal bicipital interno. Luego pasa por la parte antebraquial, cubierto entre los músculos antebraquiales, entre el plano flexor superficial y el plano flexor profundo, y da inervación acá a todos los músculos anteriores e hipotrocleares de el antebrazo, con excepción de dos elementos. En este segmento, en el brazo, el nervio está dentro de un espacio que recibe el nombre de conducto braquial. Se mete dentro del conducto braquial. ¿Junto con quién? Junto con la arteria, las venas que acompañan a la arteria, un pequeño recorrido del nervio cubital. Ese conducto braquial está constituido por ramos, por músculo y aponeurosis de la región anterointerna. Bien, cuando llega a este nivel, en esta zona, aquí, hago como que pasa por ahí, en ese sector, ahí se introduce, vamos a ponerlo de otra manera, vamos a hacer así, acá se introduce dentro de un canal, que es el canal bicipital pero interno. En el pliegue del codo hay dos canales, el canal bicipital externo y el canal bicipital interno. Así vimos recién que el músculo cutáneo está más en relación con el externo que con el interno. El nervio mediano está en relación con el canal bicipital, interno. Y desciende en el antebrazo para dar inervación. Todas esas son ramas musculares. Ustedes van a decir, ¿para quién? Para todos los músculos antebraquiales, menos 2. Menos, y este menos es lo que ustedes tienen que acordarse, porque es la excepción. Darramos a todos menos al cubital anterior y a los fascículos profundos del flexor común
profundo. Bien, una vez que este nervio se llega hasta este lugar, que sería la articulación radiocarpiana, se mete dentro del canal carpiano. Ese sería el canal del carpo. Bien, entonces el nervio atraviesa el canal del carpo junto con las arterias. Y aquí se divide en ramos terminales. Entonces este nervio se mete acá y comienza a dividirse en ramos terminales, de tal manera que este nervio se distribuye en la eminencia hipotenar. Acá tenemos la eminencia tenar, perdón. Acá tenemos el pulgar con la eminencia tenar. Da la rama del primer espacio interóseo, la rama del segundo espacio interóseo, la rama del tercer espacio interóseo y la rama del cuarto espacio interóseo. Da ramas interóseas en la palma de la mano que se van a dividir a nivel de los dígitos para inervar y transformarse en las distintas colaterales de los dígitos, de esta manera, en toda la palma de la mano. Todo este ramo, vamos a ponerlo con un color marrón, estos ramos que tengo acá, estos que yo se los señalé así como simple, esos ramos son ramos motores para los músculos tenares. Los músculos tenares son los músculos que iban a accionar sobre el pulgar, fundamentalmente el oponente, el flexor superficial y el separador o abductor corto. Fundamentalmente esos, pero además, se los voy a anotar con un verdecito, va a dar ramos a través de los primeros interóseos a dos nervios que van desde los tendones flexores a los extensores, que son el primer y segundo lumbrical. Eso que tengo aquí anotado, ese que sería, vamos a ponerlo de un color más finito, este y ese, corresponde al primer y segundo lumbrical. Bien, todos estos son los ramos motores que da el nervio. Ahora, estos ramos sensitivos, que son los interóseos, estos ramos que llegan hasta los dedos distribuyendo ramas colaterales palmares, van a hacer que este nervio se encargue de la inervación sensitiva de la palma de la mano en esta región. Es decir, todo esto está inervado sensitivamente, perdón, esa parte no, por el nervio mediano. Bien, eso es lo que ustedes se tienen que acordar. O sea, ¿a quién inerva el mediano? Más allá de que tenemos que acordarnos cómo se origina, las características generales de su distribución, en el conducto braquial acá en el brazo no da ninguna rama, todas las ramas motoras las da a nivel del antebrazo, entra en el canal del carpo, que es fundamental porque es responsable, esto es fundamental porque es responsable del síndrome del túnel carpiano. Este es un túnel, el túnel carpiano, por donde pasa o está atravesado es atravesado por este canal carpiano, es atravesado por este nervio junto con el cubital. En realidad el cubital está un poquito por fuera en la misma región, pero está prácticamente en relación con él. Este nervio junto con el cubital se lesiona normalmente en las lesiones del canal del carpo, pero es fundamentalmente el nervio mediano el más importante. O sea, da inervación a todos los músculos antebraquiales, es decir, a los flexores de la mano sobre el antebrazo y de la falange sobre la palma de la mano. Por lo tanto, nos va a impedir no solamente eso, sino que también la pronación, porque el pronador redondo y el pronador cuadrado forman parte del grupo antebraquial. Entonces, este nervio si se lesiona, nos va a impedir los movimientos de flexión de la mano sobre el antebrazo, de las falanges sobre la palma y de pronación fundamentalmente. Y vamos a tener anestesia o falta de sensibilidad en la parte anteroexterna de la
palma de la mano y en el dorso de las dos falanges distales de los tres últimos dedos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a dibujar acá una mano en la región palmar, ¿sí? Entonces tengo el índice, el medio, el anular y el meñique. Esta sería la palma de la mano. Esta es la palma, ¿sí? En la palma este nervio da inervación a esa región. Bien, ¿qué es lo que yo les dibujé acá? Ese nervio se distribuye ahí sensitivamente. Esta es la distribución sensitiva de la palma de la mano. Ahora, ¿cómo va a ser el dorso de la mano? En el dorso de la mano va a ser diferente. Si yo dibujo el dorso de la mano, ahí tengo el meñique, el dedo anular, el dedo, qué feo, vamos de nuevo. El meñique, ahí, el dedo anular, el dedo medio, el índice y ahí tengo el pulgar. Esta sería un poco el dorso de la mano. Medio feo me quedó, ¿no? Pero bueno, las dos últimas falanges del índice, las dos últimas falanges del mediano y la mitad externa de las falanges, de las dos últimas falanges del dedo anular están inervadas por el nervio mediano en la cara dorsal. Vamos a dibujar esta mejor, así nos queda clara. Entonces este sería el índice y acá tendríamos el dedo anular. El dedo anular está dividido en dos, ahí. Entonces toda esa región, todo esto que yo les voy a pintar ahora de color verde, esa sería la región sensitiva del dorso de nuestra mano. Esta sería la parte dorsal que está inervada por el nervio mediano. Esta es la región dorsal de nuestra mano. Son los dos, la segunda y la tercera falange dorsal, la que estaría en este caso representada o inervada, no representada, disculpen, inervada sensitivamente por el nervio mediano. ¿Por qué? Porque las fibritas distales de estos ramos colaterales palmares también se distribuyen en la punta de los dedos o la parte más distal de los dedos. Y este es el nervio mediano. Bien, vamos ahora a otro de los nervios importantes, que es el nervio cubital, y acompañado del cubital vamos a tener al músculo cutáneo y al accesorio del músculo cutáneo. Entonces, el cubital tiene algunas particularidades que está bueno recordarlas, que son dignas de relaciones, son dignas en realidad de preguntas, en algunos casos de relaciones anatómicas, como para saber si ustedes entienden la topografía, pero que no es objetivo de este curso ni de la carrera de ustedes, pero está bueno para el que estudia anatomía descriptiva entender el cubital bien, para poder entender qué vamos a encontrar en las distintas regiones anatómicamente. Entonces acá tengo el antebrazo, que me salió medio feíto. Bueno, ahí tengo el antebrazo, el brazo, vamos a cortarlo acá, ahí el brazo, y acá tengo en parte, como decíamos, el pulgar, el dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. El dedo meñique nos acordamos que tiene una eminencia, que es la eminencia hipotenar. Entonces, del tronco anterointerno, nacen, esto sería el tronco secundario anterior e interno, nacen tres nervios. Uno de ellos, en realidad, cuatro: la raíz interna del nervio mediano, que forma el nervio mediano que recién vimos, el cubital, el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, que luego vamos a ver. Pero vamos a empezar con el cubital. El cubital desciende en el brazo también por el conducto braquial. Está en el conducto braquial por dentro y por detrás del mediano, por dentro y por detrás de la arteria, pero cuando llega a la región más o menos los 2/3, cuando luego de recorrer el tercio superior, a nivel de los 2/3 superiores del tabique interventricular, miren lo que les estoy diciendo, del tabique intermuscular interno del brazo, lo perfora a ese tabique y comienza a recorrer junto con la arteria colateral interna superior la parte posterior de nuestro antebrazo. Entonces ahí hasta acá, en este recorrido hasta acá,
el nervio está en el conducto braquial. Ahí atraviesa, anoten esto así no se lo olvidan, atraviesa el tabique intermuscular porque está entre el grupo anterior y posterior del brazo, intermuscular interno, junto con una arteria que es la arteria colateral interna superior, rama de la humeral, y llega a este sector en el codo. ¿Y qué hace? Se mete dentro de un canal que está aquí, acá, que se lo dibujo acá, pero ustedes se dan cuenta que es posterior, que es cuando se los nombre, que es el canal epitrócleo olecraniano. Luego de meterse en él, se hace anterior en el antebrazo cubierto por el músculo cubital anterior y llega hasta el pisiforme. En el pisiforme, el nervio pasa por debajo de un canal o por un orificio que está por encima del conducto carpiano, que recibe el nombre, este orificio, de conducto de Guyon. Conducto de Guyon. Y luego, ¿qué es lo que hace este nervio? Este nervio se comporta de manera diferente. Pero ahora vamos a ver, antes de ver qué hace en la mano, que nos reinteresa. Vamos a ver que en el brazo no da nada, no da ningún ramo, solamente transcurre. En el antebrazo inerva a dos músculos, que son el músculo cubital anterior, que me quedó sin inervar porque el mediano pasó por esta región pero no lo inervó, y el flexor o los fascículos, vamos a ponerlo como corresponde, los fascículos profundos del flexor común profundo. Bien, eso es lo que inerva en el antebrazo. Pero ¿qué más hace este nervio? Cuando llega a la mano da un ramo, que lo vamos a dividir acá así chiquitito, para la eminencia vamos a anotarlo con negro. Ese ramito que tengo ahí es un ramo que da para la eminencia hipotenar. Importante, ramo para la eminencia hipotenar. Da un ramo superficial, que lo vamos a anotar así de acá para arriba, lo vamos a llevar para arriba, da un ramo que es más superficial para un músculo que es el músculo cutáneo palmar, que es el que hace que se arrugue nuestra palma de la mano, ese músculo, que forma parte de la eminencia hipotenar, pero es más superficial. Da un ramo además que se distribuye en la celda palmar profunda e inerva a todos los músculos interóseos. O sea, el cubital da ramos para todos los músculos interóseos, que si ustedes se acuerdan los dividíamos en palmares y dorsales, y nos permitían separar o nos permitían aproximar los dedos entre sí, pero no solamente a ellos, sino que además al tercer y cuarto lumbrical. El primero y el segundo les dio inervación el mediano, y el tercero y el cuarto lumbrical les da inervación el cubital. Pero no se conforma con eso, sino que también da un ramo dorsal para la mano y un ramo interóseo que se distribuye, interóseo, el último interóseo, esto que le estoy pintando en verde es sensitivo, que se distribuye en el cuarto espacio interóseo y se convierte luego en los colaterales de los dedos. Entonces da inervación sensitiva a esta región de nuestra mano. Entonces, si yo dibujo la mano y veo
en la región palmar de nuestra mano. Acá tengo el pulgar, ahí tengo la mano en la región palmar, la cortamos a la mano y vamos a dibujar a la mano en la región dorsal. No sé por qué me salen tan chiquitos los... qué feo. El índice y ahí tengo el pulgar. Esta sería la región, esta sería el dorso y esta sería la palma de nuestra mano. Nosotros habíamos dicho que en la palma de la mano este sector acá sí estaba inervado por el mediano y todo lo que está por fuera está inervado por el cubital. Entonces este es el cubital y este es el mediano. Y en el dorso de la mano, nosotros se acuerdan que veíamos que estos primeros deditos así, ahí y esto, estaba inervado por el mediano. Y el cubital inerva a través de esa rama dorsal que vemos ahí, inerva todo hasta la mitad del dedo medio, ahí. Inerva todo eso entonces. Todo esto está inervado por el cubital, esto está inervado por el mediano y esto que me queda acá por fuera ya vamos a ver que está inervado por otro nervio que es el radial. Entonces vamos a anotar, yo les pongo la inicial de cada uno. Esta es la palma de la mano y el dorso de la mano. En la palma de la mano tengo al mediano y al cubital. Este sería el cubital. Esto está inervado por el mediano y esto por el nervio radial. Lo que ustedes tienen que recordar es esto. Cómo se distribuyen las fibras sensitivas, y las fibras sensitivas tienen una connotación en la palma de la mano que tiene que ver con la distribución de los ramos interóseos. Bien, y en la región dorsal, además de los ramos dorsales pertinentes, como vimos en la descripción del tanto el nervio cubital como el nervio mediano, tenemos que recordar la presencia del radial que ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con el nervio cubital? El nervio cubital es un nervio que se hace prácticamente superficial en el canal epitrócleo-lecraniano, es prácticamente palpable, está cubierto por aponeurosis y tegumentos. Ese canal epitrócleo-lecraniano es palpable en la región posterior e interna de nuestro codo y muchas veces cuando nos golpeamos el codo, cuando apoyamos con firmeza el codo, podemos a veces excitarlo y sentimos como una electricidad hasta la palma de la mano. Lo más importante de esto son las inserciones, fundamentalmente, la distribución finalmente de los músculos interóseos y en la eminencia tenar e hipotenar. ¿Por qué? Porque normalmente este nervio, el nervio cubital, que si quieren en este sector, este nervio cubital, en este sector que tiene relevancia, este nervio cubital con toda la inervación que da, entra en relación con todas las ramitas que da también el mediano y a veces es muy frecuente que ambos nervios estén lesionados en el síndrome del túnel carpiano, en cualquier lesión que afecte la muñeca. Es decir, los tendones que pasan los tendones flexores que pasan por el canal carpiano, cubiertos por el ligamento anular del carpo junto con la arteria cubital, con filetes con algunos ramos de la radial y con los filetes no solamente del cubital sino con el nervio mediano. A veces el movimiento constante en las tareas manuales, fundamentalmente es un síndrome que aparece muy frecuentemente en las personas que se dedican a la costura, a los profesores, a los maestros, a las personas que se dedican a la docencia. Normalmente ocurre en las personas que se dedican a hacer manualidades, o sea, profesiones donde se trabaja mucho con las manos, genera una dolencia que a veces necesita o requiere, por el dolor que genera, corrección quirúrgica y están comprometidos tanto el nervio mediano como el nervio cubital, más el mediano siempre, ¿no? Siempre más el mediano. Ahora, como ambos están comprometidos, el paciente viene y les cuenta que tiene pérdida de la fuerza en las manos, o sea, como que comienza como una paresia, comienza como una pérdida de la fuerza y de la capacidad prensil que tiene. ¿Por qué?
porque este nervio, el cubital, da parte de inervación a la ramita flexora que me dejó de la rama hipotenar, a la flexora del hipotenar que me olvidé de comentarles, pero da ramas junto con el nervio cubital a todas las palmas de la mano, y el cubital, el mediano, si ustedes lo recuerdan, en esta imagen que vimos, el mediano da inervación a todos los músculos de la eminencia hipotenar. Fíjense que al flexor superficial del primer dedo, pero porque el flexor profundo lo inerva el cubital. A lo que me refiero es que tanto el nervio mediano como el cubital están en la región anatómica y son los encargados de dar inervación a los músculos que van a ser los responsables de, a través de las acciones de oposición del aparato prensil de la mano, que es la función más importante, si se acuerdan ustedes, del miembro superior. Entonces, cuando ambos se lesionan, aparece lo que se llama la mano de mono o mano en garra. Entonces, hay una mano que se llama mano de mono, como lo describen muchos libros de neuroanatomía, que se genera cuando hay una lesión tanto del nervio cubital como del nervio mediano. Ambos en frecuencia se lesionan en conjunto. Bien, ahora nosotros acá habíamos dicho de que este nervio está acompañado de esos dos nervios que tienen su mismo origen. Uno de los nervios, lo voy a pintar en distintos colores, vamos a pintarlo de distintos colores. Uno de los nervios está por detrás y por dentro del cubital, que es el braquial cutáneo interno, y hay otro que está a su vez por detrás de esto y por dentro de este, que es el accesorio y el braquial cutáneo interno. Entonces, estos nervios que nacen del mismo plexo, ese es el nervio braquial cutáneo interno. Y ese nervio que tengo acá es el accesorio del braquial cutáneo interno. Y lo que tenemos que saber de ellos es que se distribuyen en la parte anterointerna de nuestra mano, primero en la parte anterointerna de nuestro miembro superior. Lo que hacen es descender junto con el nervio cubital, hacen algo muy similar, perforan la ponerosis, se hacen superficial a nivel del pliegue del codo y dan ramos sensitivos terminales en este sector. De tal manera que si yo hago un esquema, la manera fácil de describir esto es la siguiente. Si yo hago un esquema de todo este miembro, nuevamente sencillo, ahí este sería el antebrazo, ahí tendría, qué tonta, ahí tendría la mano. Bueno, ustedes me van a entender que este es el brazo, este es el brazo, este es el antebrazo y ahí tengo la mano. Estos nervios se distribuyen de tal manera que, vamos a borrar un poquito esto. Si se acuerdan ustedes, en la parte interna de la mano todo esto está inervado por el mediano y el cubital. Entonces aquí no llegaría, pero toda esa región, inclusive esto, así, todo eso, toda esa parte anterointerna de todo el miembro superior está inervado por el nervio músculo cutáneo interno, y todo lo que está, por describirlo de alguna manera, por detrás, todo lo que está por detrás, que es lo que yo acá el nervio que le pinté en naranja, es el accesorio del braquial cutáneo interno. Uy, qué tonta. El accesorio del braquial cutáneo interno. Bien, ese sería el accesorio del braquial cutáneo interno. Ahí tengo la separación. Acá tendría todo lo que queda en este sector acá, por fuera de esto, ¿se acuerdan? Era el músculo cutáneo. ¿Se acuerdan que lo vimos en el inicio al músculo cutáneo? Bueno, la mano no. Ahí está, el músculo cutáneo. Después un pequeño sector para el radial, que estaría acá, más o menos, se los estoy dibujando. Ahora lo vamos a ver al radial, y el circunflejo arriba.
el circunflejo ahí arriba. Esta es más o menos la distribución en la región anterior de nuestro miembro superior del recorrido que tiene el músculo cutáneo. Este músculo cutáneo, así como lo tengo en esta región, que es la región anterior, también tiene la misma distribución en la región posterior, de la misma manera, ¿sí? Tanto los dos, de la misma manera. Entonces, este sería el accesorio. Bien, y este sería el braquial cutáneo interno. Este es el circunflejo, este sería el radial y este sería el músculo cutáneo. Bien, esos son las ramas terminales, la distribución de las ramas terminales en la parte anterior de nuestro miembro superior. Les describí estos dos que están acá pintados. El color del origen, la distribución de estos nervios coincide exactamente con esto, para que se den cuenta. No tiene grandes relaciones anatómicas en cuanto a que está en relación con alguna arteria importante, atraviesa algún músculo, nada de eso. Simplemente se tienen que acordar que se distribuye en la parte anterointerna y posteriorinterna de nuestro miembro superior. Sí, que tienen su origen junto con el nervio cubital. Bien, y para ir finalizando, lo único que nos queda es cuáles son las ramas posteriores. Bien, las ramas posteriores son las ramas que son el nervio radial y el nervio circunflejo. Van a ver que son sencillas, no son para nada complicadas. Entonces acá yo tengo el brazo, el antebrazo y acá tendría la mano. Epa, qué feo dibujo. No nos importa tanto la mano porque estos nervios no se distribuyen tanto ahí. Me interesa simplemente esto. ¿Se acuerdan que de todos los ramos posteriores, se formaban un tronco que era el tronco secundario posterior? Este tronco secundario posterior da un ramito que se va hacia arriba, hacia el deltoides, y un ramo descendente que es el radial. El radial, una vez que se origina, se dirige hacia afuera en el brazo, ahí contornea, da una rama anterior o sensitiva y una rama posterior motora. Bien, esta sería una rama posterior que después se va a dividir en dos ramas y una rama anterior sensitiva. Este nervio, este sería el tronco secundario posterior. Este nervio que tengo acá es el nervio circunflejo o axilar. ¿A quién inerva este nervio? Inerva al deltoides. Yo se los marqué así para que se lo acuerden, pero ya saben ustedes que no tienen esa forma, sino que ahí está todo el deltoides y el músculo redondo menor. Bien, y da una parte sensitiva a toda esta región. Inerva sensitivamente al hombro. Bien, inerva sensitivamente al hombro. Este es el territorio de distribución del circunflejo sensitivamente. Bien, en toda esta parte anterointerna, en este sector, toda esta parte anterointerna, esto también. Toda esta parte anterointerna, si ustedes lo recuerdan, aquí estaría el accesorio del braquial cutáneo interno, y por dentro, ahí tendría al braquial cutáneo interno. Más o menos para que lo vayan recordando, a ver, ahí la distribución sería, esa sería el braquial cutáneo interno, que tonti, ahí, y este sería el braquial cutáneo interno. Bien, bueno, este nervio que tengo aquí, para que nos acordemos de la distribución, en el muñón del hombro, todo esto es el circunflejo, la sensibilidad la da circunflejo. Bien, ahora el nervio radial, que es este que tengo acá, ese sería el nervio radial. Este nervio radial, fíjense que desciende en el brazo y entra en un canal o transita por un canal en este sector, que es el canal radial o humeral profundo. Entonces este pasa por el canal
radial, y cuando pasa por el canal radial pasa junto con la arteria que lo acompaña, que es la colateral externa, que se acuerdan que después se dividía en dos ramitas en este sector. Está acompañado de una arteria y obviamente de sus venas. En este sector el nervio da ramas muy importantes, que yo te las voy a mencionar así como tres, para el tríceps. Da ramas motoras para el tríceps, inerva a el tríceps, da los ramos para el tríceps. O sea que son ramos motor. Es un ramo motor. Los ramos motores para el tríceps. Bien, o sea, se encarga de inervar todos los músculos extensores de nuestro brazo. Pasa o por detrás, o sea, sigue recorriendo la parte posterior de nuestro brazo y luego se divide en dos ramas anteriores. Una rama que es anterior y sensitiva, y una rama posterior o motora. Bien, la parte sensitiva da inervación a la región, esta parte sensitiva a la región del dorso de nuestra mano y parte de nuestro pulgar, pero solo al dorso de nuestra mano. Esa, la parte sensitiva, da inervación, pero la inervación la da en el dorso, es decir, es un nervio que tiene un recorrido posterior, a pesar de ser una rama motora. A pesar de ser una rama anterior, no es que se va a la parte anterior de nuestro antebrazo, porque la parte anterior de nuestro antebrazo, si ustedes lo recuerdan, está inervada por el nervio músculo cutáneo, sino que lo que hace es dar inervación a la parte posterior de nuestro antebrazo a través de esta rama sensitiva anterior, y una pequeña porción solo en este sector a la región, vamos a anotarlo con este color, a la región anterior, a través de esta ramita, a la región anterior del brazo en este sector. Ahora lo dibujamos mejor para que se den cuenta. Pero lo importante lo que me interesa ahora es esto, que el nervio radial desciende en el brazo, en el canal radial, acompañado de la arteria humeral profunda. En este sector, a quien inerva a el tríceps. Da las ramas para los nervios tríceps, es decir, da un nervio vasto interno, un nervio vasto externo, un nervio superior de la porción larga del tríceps, un nervio medio de la porción larga del tríceps, un nervio inferior de la porción larga del tríceps. Todos esos nerviecitos que van a ir para cada uno de esos músculos, si se los quieren estudiar individualmente está bien, pero les súper alcanza con saber que son nervios o se distribuyen en los tres cuerpos que forman el tríceps. Luego se divide en dos ramas. La motora, a su vez, se va a subdividir en dos ramas. Un grupo, yo se lo pongo así, no es la distribución, pero ustedes se van a dar cuenta, es para que a ustedes les resulte cómodo leerlo. Un grupo, esa rama motora se divide en dos partes. Un grupo que es externo, que inerva a los músculos externos del antebrazo. Es decir, inerva a los supinadores y a los radiales, básicamente, ¿sí? Y otra rama posterior que da inervación al grupo posterior, extensor del antebrazo. O sea que inerva todos los extensores del radial y está en la parte posterior de nuestro codo y da inervación también sensitiva a la parte posterior y externa de nuestro codo. Por eso en este problema de Juana, que se roza el codo en un colectivo mientras va viajando a un trabajo y deja a uno de sus hijitos y demás, como les cuenta y le relata la situación problema, le dice que siente como una sensación displacentera de dolor o una sensación de electricidad en el codo. Entonces puede estar comprometido o el nervio cubital, que lo tenemos acá, o el nervio radial, que es este que estamos viendo. Hay que ver bien cuál es el lado comprometido. Si nosotros queremos esquematizar cuál sería la distribución que tiene este nervio en la palma de la mano y en el dorso de la mano, tendríamos que ver de esta manera. Entonces este sería nuestra mano, ahí
Este sería nuestra palma de la mano. En la palma de la mano, en la cara palmar, la cara anterior, esto sería anterior, esto sería anterior, ventral, y si lo vemos como mano, sería palma de nuestra mano. El nervio se va a distribuir en este sector, aquí se va a distribuir, ¿bien? Porque ese sería el lugar en donde se distribuye el nervio radial, porque por debajo, a este nivel así, voy a tener al músculo cutáneo, bien, ahí voy a tener al músculo cutáneo. En la mano nos olvidamos, porque voy a tener al mediano ahí y al cubital acá, o sea, el cubital, el mediano lo voy a tener ahí, como lo estuvimos dibujando, el cubital lo voy a tener aquí por fuera, ahí, como ya saben ustedes, vamos a tener al músculo cutáneo, vamos a tener al circunflejo aquí arriba, ¿se acuerdan que vimos circunflejo aquí arriba? Ahí lo tenemos, y el resto que nos queda es el accesorio del braquial cutáneo, interno, que estaría ahí a muy grosso modo, se lo estamos dibujando, esto es todo lo que estuvimos viendo, el accesorio del braquial cutáneo interno, y toda esta región que tengo acá estaría dada por el braquial cutáneo interno. Esto sería todo lo que sería cara anterior de nuestro miembro superior. Entonces, si yo les pongo las iniciales, este sería el circunflejo, este es el accesorio, este es el braquial cutáneo interno, este es el músculo cutáneo, este es el radial, este es el mediano, este es el cubital. Ahora, si yo esto mismo lo hago pero en el dorso de nuestra mano, este sería la palma, lo haríamos en el dorso de nuestra mano. Vamos a borrar esto para que ustedes lo entiendan, a ver. Vamos a borrar esto de ventral acá, a ver si me entra acá. Ay, perdón. Esto sería anterior. Esto sería anterior. Y ahora vamos a dibujar el posterior. O si más, vamos a dar vuelta. Vamos a darlo vuelta. ¿Bien? Entonces, si lo damos vuelta, vamos a hacerlo así para que ustedes lo entiendan. Lo damos vuelta. Ahí. Entonces acá tengo el pulgar, acá tengo el primer dedo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto ahí. Ahí estamos. Les quiero dibujar bien esto para recordarles por última vez. Epa. Esto me quedó horrible. Vamos de nuevo. Les estoy haciendo perder tiempo, capaz. Ahí está. Y este sería el pulgar en la cara dorsal. Bien. Entonces, esta parte de acá arriba es igual, ¿sí? Porque yo tengo aquí el circunflejo igual. Bien. Esto sería igual. Vamos a pintarlo así de esta manera. En la palma de nuestra mano, si lo recuerdan un poquito, en la palma de nuestra mano teníamos el mediano, que lo tenemos acá en amarillo, que solamente era la mitad externa de esto, la mitad externa de esto, ahí, esto y esto. Entonces ahí, ahí, ahí y ahí. Este que sería el cubital estaría ubicado acá así, ahí. Bien, todo eso sería el cubital como ya vimos. Bien, aquí apenita sobresaliendo en la parte externa acá tendríamos al músculo cutáneo, que lo tenemos acá, ahí, apenitas. Bien, ese sería el músculo cutáneo, ahí está.
A este nivel, en la parte interna, tenemos a estos dos, el braquial cutáneo interno, ahí, a ver que no anda, braquial cutáneo interno, ahí, y en la profundidad a este otro que es el accesorio, y todo el resto es el radial. Entonces el radial es todo lo que me queda en verde, esto, bien, todo eso es el radial, ese es el accesorio, y este celeste que tenemos acá, ese sería el braquial. Entonces vamos a ponerle las iniciales para que se lo acuerden: circunflejo, accesorio, braquial cutáneo interno, este sería el braquial cutáneo interno, este sería el radial, este sería el músculo cutáneo, este sería el mediano y este sería el músculo cubital, el nervio cubital. Entonces así se distribuye finalmente la inervación sensitiva tanto en la palma de la mano, en el dorso de la mano, en la cara anterior de nuestro miembro superior, en la cara posterior de nuestro miembro superior. Esto sería palma, esto sería dorso. Bien, entonces esto es anterior y esto sería posterior. Bien, entonces para determinar de completar el radial, ¿qué nos tenemos que acordar? Que inerva el tríceps, a todos los músculos antebraquiales posteriores y externos, y que da inervación sensitiva prácticamente a todo lo que nos quedó sin inervar del miembro superior en su cara dorsal y dorso de la mano. No participa en la inervación de la palma de la mano. ¿Tiene relaciones con alguien importante? Sí, tiene relaciones con la arteria humeral profunda. Esas son las relaciones más importantes que tiene. No pasa por el canal, la rama anterior que es sensitiva, pasa por el canal bicipital externo, pero no tiene otras relaciones importantes. Dicho esto, si vemos a grosso modo toda la distribución, hemos visto todo el plexo braquial. Con esto les súper alcanza para entender digamos, lo más importante que tienen que saber para crecimiento y desarrollo, y para comprender algunas características los que estén haciendo traumato o quieran repasar y estén repasando cirugía o están viendo algunos temas de traumato, les sirve para entender esto. Esto es lo que estuvimos dibujando hasta recién, pero dibujado en una persona real, pintado en una persona real. Ahí tienen la página de donde lo saqué. Esta es la palma de la mano. Fíjense que es exactamente lo mismo que dibujamos nosotros, no mucho más rudimentario obviamente, pero que es exactamente lo mismo. Acá ven imágenes de disección donde vemos el plexo conformado, la arteria radial. Este que vemos acá es el nervio supraescapular. Ahí vemos el tronco primario, el primer tronco primario, el segundo tronco primario. Este es el tronco secundario. Este que tengo acá es el tronco que va a dar origen al nervio musculocutáneo, y la raíz externa que se unirá luego a la interna para formar el nervio mediano. Y ahí tenemos siempre a la arteria axilar. En este caso vemos prácticamente en la axila la formación. Esta sería la arteria axilar que se convierte en humeral con todas sus ramas. Ese nervio grosero que se forma a través de las dos ramas, de los dos nervios, de las dos raíces, forma el nervio mediano. Ese nervio que tengo ahí es el nervio que atraviesa al coraco braquial, es el nervio musculocutáneo, y este nervio que tengo acá, que se me va por detrás del codo, es el nervio cubital. Para que vean cómo está. Este nervio que está pasando por encima de la articulación y que va a la profundidad de la cara profunda, perdón la redundancia, es el nervio circunflejo o axilar. Este nervio que vemos acá es la rama anterior sensitiva del radial. Fíjense que este es el supinador, este es el bíceps con el braquial anterior, y este sería el pronador redondo. Estos son el grupo de músculos epitrocleares. Estamos en este sector, en el pliegue anterior, en la cara anterior del pliegue del codo. Esto que está enlazado en color amarillito es el nervio mediano, y este que tengo acá es el nervio cubital. El cubital siempre por dentro del mediano. El mediano se van a dar cuenta porque se diferencia de el cubital, porque van todos en el mismo paquete vascular nervioso en un punto, en una parte. Se diferencian mucho uno de otro por el tamaño. El mediano es mucho de mayor tamaño. Y esto que está pintado acá, que está muy lindo y que está de color verde,
es el recorrido del nervio cubital y el otro es el recorrido del nervio mediano cuando está dando las colaterales que van a dar inervación a los dedos, a la cara palmar de nuestros dedos. Eso es importante que lo recuerden. Ven que lo dibujamos, lo vimos, ustedes lo tienen detallado en la clase, pero eso ahí lo tienen como está disecado y ven cómo es bastante superficial, porque son todos nervios que están, fíjense, por encima de los flexores comunes. Ahí tenemos el recorrido gigante, enorme, de hacia atrás del nervio radial, la rama posterior motora. Ahí tengo las ramitas que vimos recién pintadas en verde y en naranja. Este sería el nervio cubital, este sería el nervio mediano. Y este del cubital es ya en la rama profunda que da inervación a todos los músculos interóseos. Esto sería la rama, son la ramita posterior y la ramita anterior del nervio radial. Bien, la rama posterior que va a todo ese tronco grande de ramos y la rama anterior que se va a ir hacia adelante para que se convierta en sensitiva, y esta es la que va a dar inervación a todos los músculos externos o los del grupo externo del antebrazo y el grupo posterior del antebrazo. Acá vemos también cómo se está metiendo esa misma rama motora entre los músculos antebraquiales posteriores cuando se divide en una rama anterior y una rama posterior. Nos acordamos que el radial se divide en una rama anterior y posterior, y que la posterior a su vez se va a subdividir en dos ramas, que una se va a ir hacia afuera para dar al grupo muscular externo del antebrazo, que son los supinadores y los radiales, y la posterior va a dar ramos a todos los músculos extensores. Bueno, esto es todo. La idea de la clase de hoy es simple, que sepan el recorrido general de los grandes troncos y la inervación de los músculos que estuvimos viendo. La próxima clase va a ser de miembro ya inferior, pero vamos a armar alguna clase de repaso que no sea descriptiva como la que estamos viendo, sino que sea topográfica, donde veamos en conjunto todos los elementos, así ustedes los pueden sintetizar. Esta es la última clase de la semana porque el día jueves es feriado, así que es correcto que ustedes descansen y que disfruten el día de la independencia de Argentina, de la República Argentina, y vamos viendo de qué manera retomamos durante las vacaciones estas clases. Mi idea es seguir dándoselas básicamente para que cuando terminen, para cuando termine miembro inferior ya estén en condiciones de, solamente con estas clases y el repaso de las mismas, llegar con todos los contenidos de esta materia, de esta área de anatomía normal de miembros, específicamente para el examen final de crecimiento y desarrollo. Esa sería la idea. Yo creo que vamos a llegar bien, así que bueno, les agradezco la compañía. Que tengan una muy pero muy linda semana y nos encontramos con la próxima clase con huesos de miembro inferior. Saludos a todos.